Bienvenido a Vidas Extraordinarias, un espacio para conectarnos con personas que han cambiado su destino, una plataforma de historias de transformación para inspirar al mundo, impulsadas por la Fundación Nocedal. Hola, hoy nos acompaña Ricardo Barrientos. Ricardo tiene 36 años, es soltero, tiene una hija de 14, es exalumno del Colegio Nocedal de la Fundación Nocedal. Bienvenido, Ricardo, a Vidas Extraordinarias. Muchas gracias. Aquí estamos ahí para contar un poco nuestra historia con respecto al colegio. Cuéntanos un poco cómo fue, danos algún dato freak primero, danos alguna una historia, algo entretenido, algo sabroso que pueda haber pasado ahí, que la audiencia pudiera conocer. Bueno, mi historia con el colegio comenzó cuando ya estaba desde la construcción, así que siempre recuerdo esa historia porque yo estuve cuando recién lo estaban construyendo, tenía un padrino que trabajaba ahí, así que después que iba al colegio, en ese tiempo en otro colegio, iba en la mañana y en la tarde me venía acá al colegio a ver cómo iban construyendo y andaba ahí rondando. Entonces, siempre recuerdo eso, que yo el colegio lo vi desde su cimiento. Mira, qué interesante, ¿eh? Vamos a partir justamente de lo más antiguo, del pasado, ¿eh? Pero partamos justamente por ahí, po. ¿Cómo fue esto de conocer un colegio que estaba partiendo? ¿Qué sensación te producía esto? ¿Cómo era el colegio para los que lo conocemos ya construido, que aquí es bien, la infraestructura es bien bonita y todo? ¿Cómo era? ¿Había un peladero? ¿Había algo? ¿Cómo partió eso? Claro, sí, yo siempre jugaba por ese entorno. Acá donde está el colegio hoy en día nosotros le llamamos el potrero. Entonces ahí, claro, no había nada. A lo mejor decirlo suena un poco feo, pero estaba rodeado de basura un poco. Pero siempre anduvimos jugando por esos sectores. Había lugares que era el sector campo, como lo que se ve un poco ahora igual. Y siempre anduvimos jugando por ese sector. Entonces, la verdad es que siempre me anduve por ahí. Y cuando llegaron a construir el colegio, claro, hubo al tiro una conexión que como que algo me dijo que iba a ser algo grande, algo que nos iba a ayudar al entorno, le iba a ayudar tanto a nosotros como niños, a la familia. Tuve eso, como que fue una sensación buena. Entonces, como le dije al principio, siempre desde que lo empezaron a construir, como tenía familiares que trabajaban ahí, anduve siempre ligado y metiéndome ahí entre medio y me gustaba verlo también la forma como se iba levantando. Y en esos días donde estaba jugando, conocí en ese tiempo, en ese momento, a Daneman, que fue el primer director de un colegio. Y Daneman ya me dejó invitado, me dijo, ya tenéis que venir a este colegio, sí o sí, Ricardo, Chunchito, porque ya me conocían como Chuncho. Entonces, ¿Por qué Chunchito? Bueno, porque soy de la U, fanático, y mi familia también, todos de la U. Y mis amigos ya yo desde que tengo uso razón me dicen Chuncho. No por casualidad andáis de azul también. No, claro. Entonces mis amigos, todos, mis familiares, todos Chuncho, y ahí ya en ese tiempo Daneman me conoció como cuando me presentaron, aquí está el Chuncho, y así que Daneman me dejó invitado al colegio y que tenía que venir a este colegio, y dije que sí, que si él quería que iba a estar ahí, yo iba a estar ahí, me gustaba cómo se iba construyendo, y Daneman me mostró hasta los planos. O sea, yo creo que soy un privilegiado de eso porque fui el primer alumno en ver cómo iba a ser el colegio, a lo mejor no como está hoy en día, pero sí en su inicio. Y después verlo tal cual como quedó, ya fue como, no, genial. ¿Y qué pensabas de eso, de cuando te mostraban los planos y veías un colegio que se veía más grande que lo que normalmente hay en el sector? Tú decías, tú vivías, me imagino, cerca y veías y sabías un poco cómo era el entorno acá. ¿Qué te pasaba cuando veías, oye, pero ¿por qué viene este colegio para acá? ¿Por qué viene un colegio tan bueno, así como para...? Al principio no lo dimensionaba, no sabía muy bien cuál era la intención, ¿ya? Pero sí sabía que era algo grande. Como le dije, a lo mejor fue algo que algo me lo dijo ahí, a lo mejor puede decir de otro plano, y me dijo, esto es algo grande, quédate acá. Y yo creo que fui tocado por la varita, así como decir, ya, Chunchito, este es tu lugar y aquí vas a formar tu historia. Pero cuando ya vi los planos también, Daneman me conversó que en el futuro iban a hacer una cancha de fútbol. Ya para mí fue eso, ya
ya listo, acá me quedo, sí o sí. Llegué a mi casa, me acuerdo a mi mamá, le dije, mamá, el otro año me voy a tal colegio. Y mi mamá como me miró así extrañada y me dice, ¿a qué colegio? Le dije, uno que están construyendo ahí en Primavera y no sé, se va a llamar, así que me voy. Y me fui vacante, le dije, no, si es todo primer año, va a ser todo, entra cualquier niño, así que puedo entrar. Le dije. Y así fue, al otro año, desde el año 96 que comenzó, entré al colegio en segundo básico y ahí ya comenzó una gran historia. ¿Y por qué una gran historia? Porque a mí el colegio me enseñó muchos valores, y el que más rescato, el más importante para mí fue el valor de conocer el deporte en sí. Sí, a lo mejor no antes obviamente jugaba ahí en mi casa, con mis amigos, en la calle, a la pelota y todo, pero más allá de conocer el deporte, sus reglas, de ver una cancha de fútbol como la que teníamos en el colegio, con pasto natural, con sus medidas casi profesional, con una pista atlética, eso fue lo que más me cautivó, fue lo que más yo dije, o sea, como que lo que más de verdad que fue algo que yo dije, no, aquí sí o sí, este es mi lugar, me sentía como en mi casa, es la verdad, me sentía como en mi casa, entonces por eso sentía que iba a comenzar una gran historia, porque el colegio me enseñó esos valores de la educación, lo moral, y también me enseñó esa parte del deporte, que al final lo uní los tres y son para mí la mejor conexión. Bueno, para los que nos escuchan, y para los que nos ven también, pero para los que nos escuchan, Ricardo Barrientos, estamos hoy día aquí en Vida Extraordinaria. Para los que nos escuchan, no lo ven, pero Ricardo es un deportista hecho y derecho. Ya vamos a entrar ahí un poco a qué se dedica exactamente, pero ha sido muy reconocido a nivel chileno y a nivel sudamericano. Y para los que nos ven, se nota el tiro. Delgado, fit, con tenida deportiva. Cuéntanos un poco qué estás haciendo, a qué te has dedicado después un poco del colegio, cómo, ya nos hablaste un poco de esa conexión deportiva, cómo partió esa conexión deportiva y en qué te transformaste. Bueno, partió en educación física. Recuerdo que el profesor de educación física, siempre tuve esa mentalidad competitiva de partida. Siempre, desde que tengo uso de razón, siempre me gustaba ganar. Siempre, no sé, no sabía perder. Entonces era como algo que hasta a mí a lo mejor no me molestaba, pero sí me llamaba la atención, porque siempre iba en busca de algo mejor, de querer mejorar. Así que en educación física el profesor, me acuerdo, me dice, no, Chunchito, me dice, ¿tenéis condiciones? Era el mejor del curso. En educación física tenía puros 7, me iba bien en todo. Después recuerdo que llegó un compañero que era más rápido que yo, entonces fue una competencia ahí, una, entre comillas, rivalidad, pero que también me ayudó mucho, porque ahí yo dije, ya, tengo que dar más allá de mí. Y recuerdo que eso fue en cuarto básico. Y me empecé a quedar en las tardes solo a entrenar así, ya como que ya la pista estaba ahí, la cancha, y cambié el chip, como que fue algo que también, así como que ya, quiero ser mejor, tengo que dar más allá. Ya era un conocimiento que lo venía adquiriendo igual desde los profesores, que también siempre dieron ese mensaje de que si queremos ser alguien en la vida, tenemos que esforzarnos más que el otro. Y eso yo lo recibí también de muy buena forma, lo entendí y lo llevé a mi deporte. Entonces me quedaba solo en las tardes después de clase a trotar por la cancha, y los profesores me empezaron a ver. Chunchito, ¿qué hacía acá? Le dije, no, voy a entrenar. Y como que, está bien, no, bien, voy, soy distinto, bien, Chunchito. Entonces, y eso ya fui como ya adquiriendo ese hábito, que sabía que tenía una virtud, sabía que tenía un don, pero tenía que trabajarla. Y ahí lo fui adquiriendo cada vez mejor, pero claro, o sea, sabiendo que el deporte me iba a dar un plus, unas puertas, abriendo unas puertas de un mejor futuro a esa edad. El otro día subió una fundación, subió una foto de la junta que tenemos ahora la otra semana. Yeah. Y salgo ahí, no, habré tenido, no sé,
11 años, ahí formado con los demás del equipo en fútbol. Y recuerdo, claro, vi la foto y lo primero que pensé fue eso, porque en ese momento, a los 11 años, ya tenía claro lo que quería hacer en la vida. Ya tenía claro que yo quería ser profesor de educación física o relacionado algo al deporte o deportista en sí. Así que como que ahí ya comenzó todo. Es muy cierto lo que dices de que, claro, los talentos uno los tiene, o puede tener distintos talentos, y eso, bueno, es muy importante que un colegio, en este caso los colegios de la Fundación Nocedal, tratan un poco de eso. Tenemos inglés desde chicos, deportes de todo tipo, orquestas, coro, robótica, etcétera, porque en alguna parte puede sonar alguna tecla para alguien, que no tiene que ser necesariamente para todos la misma, pero junto con el talento, que tú lo tenías, pero lo dijiste muy bien, yo creo, de que hay que esforzarse y hay que trabajar. Claro. Todo lo que vale la pena toma tiempo y toma esfuerzo. Claro. Y tú lo entendiste así, y hacías un esfuerzo adicional y te quedabas más tarde. ¿Y cómo te fueron guiando un poco los profesores al ver que tenías ese talento y además esa motivación, ese profesionalismo deportivo que es tan importante? Porque al final el talento es muy importante, pero también ser constante. Claro. ¿Cómo te lo fueron cómo se fue materializando cómo te fueron guiando? Bueno, antes un poquito de responder esa pregunta, con respecto a lo que estamos hablando del talento, yo lo que he aprendido con el paso de esta experiencia que llevo en el deporte, que son 24 años, siempre he dicho, y también lo he ido viendo en otras personas, en otros deportistas, todos tenemos un talento en algo. Lo importante es que tenemos que reconocer cuál es nuestro talento y trabajar ahí. Porque todas las personas, de repente hay gente que llega a entrenar conmigo y me dice, profe, es que yo no sé, nunca he sido bueno para nada. Y igual es como fuerte escuchar eso, porque ahí yo le digo, no, usted tiene que encontrarlo. Si todos tenemos un talento en algo, ya sea en el deporte, la música, el leer, en construcción, todos tenemos un talento. Lo importante es encontrarlo y ahí trabajar. Bueno, los profesores me fueron guiando, como le digo, me vieron en mí un potencial. En mí un potencial que a ellos les llamaba la atención y también les gustaba, porque yo fui también un poco, fui el primer mejor deportista de la Fundación Nocedal en el año 2002. Era la primera vez que se entregaba ese premio y lo entregaron a mí. Entonces ya ahí sabía que no era un premio cualquiera, porque era el mejor deportista de todo el colegio. Entonces, y los profesores en ese momento, claro, todos consiguieron de que fuera yo, o la mayoría, pero por ese tema, por el tema de que vieron en mí de que yo siempre me esforzaba un poco más que el otro, que siempre si veía un compañero que era mejor, yo entrenaba para ganar y ganarle a ese compañero. Entonces ese poder de esfuerzo, sí, todos lo teníamos, pero yo lo ejecutaba. Y el deporte además tiene ese gran atributo que es de la sana competencia, del superarse uno mismo, porque uno compite contra uno mismo también, pero también con los demás, y cómo te va inculcando una serie de valores que son súper importantes para la vida después de entender las cosas que, como decíamos antes, que se logran con esfuerzo. Claro, ¿no? Y los profesores ahí ya igual llegó un momento en que un profesor, porque yo hacíamos talleres los días sábados, martes y sábado en esos tiempos, pero sábado se hacía taller todo el día. Entonces yo llegaba a las 9 de la mañana el día sábado a hacer básquetbol de 9 a 11, después de 11 a 1 fútbol, y después de 2 a 6 atletismo. O sea, estaba prácticamente todo el día sábado haciendo deporte, todo el día sábado en el colegio. De lunes, entonces estaba de lunes a sábado en el colegio, y ahí los profesores ya, el profe de básquetbol coincidía, el de fútbol coincidía, el de atletismo coincidía de que yo tenía ese espíritu deportivo, como se puede decir, como de garra, de esfuerzo, de liderazgo. Y los 3 profesores me querían en su equipo, porque tenía eso. A lo mejor no era el mejor del fútbol en cuanto a la técnica. Sí jugaba y era goleador y así jugaba adelante, pero tenía eso diferente. Y los 3 profesores Chonchito, mira, tú soy esto, tú soy un líder, tú soy un ejemplo. Tus compañeros, todos tus compañeros quieren estar en tu equipo. ¿Y por qué? No es conciencia, me decían ellos. ¿Por qué? Porque ven en ti eso.
ven en ti que si están en tu equipo, tienen más probabilidad de ganar. Y ahí fui entendiendo, claro, lo que yo significaba para mi par, lo que yo significaba para mi entorno, para mi equipo igual en sí. Y siempre yo he pensado que lo bueno que tuve, que siempre lo recibí de buena forma y lo entendí. Entendí el punto en el cual lo que yo podía llegar a hacer. Y eso fue lo que más, porque a lo mejor me podía haber quedado ahí como, ya, no, sí, está bien, soy bueno, pero no, siempre quise que mi equipo o que yo ganáramos a base de eso, de unión, de esfuerzo, de no seguimos perdiendo, vamos, sigamos. Entonces, y ahí los profesores me fueron guiando con todas esas virtudes que ellos vieron en mí, que al final no estaban para nada equivocados. Y corrígeme si estoy equivocado, pero este tema de los talentos también, porque no sé si es tu caso, pero ¿cómo te iba en el resto de los ramos? En matemática, en castellano, no sé. Quizás, no lo sé, ¿cómo te iba? Era del 5-5 hacia arriba. Ya. Sí. Pero claramente tu mayor talento iba acá, entonces está bien, pues, porque probablemente uno puede ser bueno para todo. Claro. Hay algunos que sí, pero normalmente uno tiene un punto más alto, entonces es bueno explotarlo. Sí. Bueno, ¿y cómo te fue con los resultados? ¿Empezaron a llegar resultados? ¿Cómo después de tanto esfuerzo? No, empezaron, claro, ahí ya después pasamos ese periodo de entrenamiento, de formar un deportista y empezamos a salir a competir. Y bueno, primero competíamos acá a nivel escolar con los demás colegios del sector y también, o sea, me iba bien, ganaba. Podemos decir que buena parte de la vitrina... Hay hartas copas, medallas que pudimos aportar en esos años. Y después ya empezamos a competir a nivel comunal, que también fue un salto a nivel comunal. Profesor, me acuerdo, el profesor de los de deporte, ya. Esto ya es un salto, así que ahora vamos a competir con todos los colegios de la comuna. Y también empezamos a competir y me fue bien. O sea, siempre en el podium, primero, segundo, tercero, mayormente primero. Entonces, y ahí ya también empecé a ver y empecé a sentir eso de esa competencia que iba cada vez más difícil, pero que también a la vez me motivaba mucho más. Como que en ningún momento pensé, no. Siempre era como, si la competencia o los rivales eran más difíciles, mejor para mí. ¿Y en qué te fuiste especializando? ¿En qué...? Ahí ya después ya llegó un profesor de fútbol que tenía mucha confianza. Y me acuerdo que como a los 13, 14 años más o menos, más por ahí, me dice, ya Chunchito. Me tomó un día un recreo. Dice, ya Chunchito. Ya tenéis la edad, tenéis toda la base. Sabemos que vais a llegar lejos en el deporte que tú elijas, pero tenéis que elegir uno. Fue una decisión difícil. Una de las decisiones más difíciles que he tenido en mi vida. ¿Por qué? Porque me gustaba todo. Me gustaba el básquetbol, fútbol, atletismo, eran mis 3 deportes favoritos. Así que él me dijo, no, pero te vas a tener que elegir. ¿Por qué? Porque el músculo, porque ya tenés que dedicarte a un deporte y hacerlo bien. No hacer los 3 más o menos, pero hacer uno bien. Ya, profe, sí, tienes razón, le dije. Me dijo, ya, elige ahora. Me dijo, sí, pues, ahora. Necesito escuchar. Y era el de fútbol, era como el que más tenía mucha cercanía. Y elegí atletismo. Para él, yo sé que fue ahí como, ya, lo vi en su cara. Pero también él lo entendió mejor que yo. Y ahí me dijo, ya, Chunchito, vaya y sea el mejor. Y los demás profesores también sabían que el deporte que yo eligiera me iba a ir bien. Sabiendo que igual en el fútbol, para llegar al profesionalismo hay que ser ultra talentoso y son muchos más factores que influyen ahí. Pero atletismo yo me gustaba más porque era un deporte de que ese esfuerzo dependía de mí. Por eso yo creo que elegí atletismo. Porque cuando entrenaba atletismo, cuando hacía ese deporte, veía y podía sentir eso. ¿Y te tocó participar en los interescolares? En los interescolares, comunales, me iba bien. Entonces ahí ya empecé a... Y es algo raro también, porque el atletismo normalmente está mucho más asociado a sectores más acomodados a veces. Claro, pero tuvimos la suerte que en esos años, en cuanto a la comuna, en la municipalidad, hacían torneos comunales cada 2 meses, todo el año. Entonces también tuvimos esa suerte de que hubo una
una buena corporación donde trajo mucho deporte al estadio municipal. Y el Nocedal, que también fue el colegio que también trajo el atletismo como en sí a la comuna. Entonces, un dato bien así como bien freak, como dije, que en mi inicio, cuando competíamos los comunales, los premios eran mercadería. Era una bolsa o caja de mercadería. Y ahora, bueno, con el paso de los años le tomé mucho más valor a eso, porque en esos tiempos mi mayor motivación era poder llevar mercadería a mi casa. ¿Por qué? Porque yo lo veía en la cara de mi mamá cuando yo ganaba, llegaba con ese premio a la casa, en la mercadería, y mi mamá era feliz. Era feliz, ¿por qué? Porque yo veía, de alguna forma veía que yo sacando un lugar, ganando, llegando con eso a la casa, le ayudaba en el bolsillo ahí. Era como mi forma de poder aportar en la casa. Y entonces, como le digo, tuve la madurez a los 12 años de pensar así, igual. De pensar de esa forma, de que a través del deporte podía ayudar a mi familia. Y para mí, de verdad que cuando competía, cuando iba corriendo en sí en la carrera, y si alguien me pasaba, como que pensaba en eso, y dije, no me pueden ganar, tengo que llegar con la caja de mercadería en la casa, porque así teníamos para un mes de pura mercadería. Entonces yo creo que era una de las mayores motivaciones y fuerzas para poder ganar la competencia. Es un dato igual que yo digo que un poco, pero era la realidad de nosotros, era la realidad del entorno de acá, de mis compañeros, mía. Esa era la realidad. ¿Cómo era ese entorno? ¿Cómo era esa realidad? Era fuerte, era ruda, era... Si no soy fuerte aquí en este entorno, si no soy fuerte de carácter, te absorbe el entorno. Entonces era cruda la realidad en esos tiempos acá. Bueno, hoy en día igual, pero en esos tiempos se veía mucho más pobreza, se puede decir así, porque yo mismo tenía que entrenar con una zapatilla. Tenía una zapatilla y los zapatos de colegio. Y con esas zapatillas tenía que correr, jugar fútbol, básquetbol, todo. Pero a mí como que tampoco no era un obstáculo, sino que era motivación. Tuve la capacidad de transformar todas esas adversidades en fuerza. Y eso es lo que también yo siempre digo fue la clave. Poder transformar todo lo que a mí, toda esa realidad que nosotros vivíamos aquí en este entorno en el castillo, que era muy fuerte, era ruda, transformar todo eso en que poder demostrar que se puede ser diferente y mejor que el amigo que no sé, porque te dice, oye, no, sí, pues quédate aquí o hagamos esto o fuma esto. Como que pude poder y también decirlo, o sea, yo tuve esa amistad. No era que yo era el chunchito y no el que no sale para la calle, no, yo no les voy a mentir, yo prácticamente el día era el 70% en la calle, pero sí se veía los grupos de amigos en la esquina, se veía también violencia. En esos tiempos había violencia igual entre los equipos, entre la U y el Colo acá, que también fue un tema. Se veía también violencia intrafamiliar. Entonces era todo eso yo lo vi y lo viví también. Entonces a mí no me iban a llegar a decir, oye, ¿qué si tú no sabes cómo son? No, yo gracias a Dios sé cómo es la realidad, la dura, la hostil y la realidad que estoy viviendo ahora. ¿Cómo era la formación y qué papel jugaba un poco la formación valórica, cristiana, de fe católica? ¿Qué rol juega Dios o qué rol empezó a jugar Dios dentro de esa formación que se entregaba además en el colegio? ¿Y cómo te influyó? Bueno, yo siempre tuve sentí esa conexión con Dios, yo creo. Como le dije al principio, yo creo que fui tocado por una varita a lo mejor se puede decir sobrenatural, porque sí, siempre tuve ese algo diferente, de que había alguien que en mi conciencia me decía, este es el camino, hazlo, esfuérzate,
tú eres diferente. Entonces, ese rol, claro, yo después del colegio hizo la capilla, nos fueron inculcando el tema de lo importante que es Dios en nuestra vida. Y también lo fui conectando conmigo. Lo fui conectando conmigo, así como ya, en realidad, siempre creo en Dios, siempre he sentido eso desde pequeño. Pero ya después empecé a entender de qué forma yo me puedo conectar con Dios. Porque a lo mejor antes creía, pero no me conectaba. Porque a lo mejor mucha gente cree, pero no todos se conectan. Y ahí está la clave, pues, en conectarse con algo que tú no ves, con algo que solamente tú puedes sentir. Y ahí lo fui conectando con mi deporte también. Sentía que cuando entrenaba solo, nunca estaba solo, porque sabía que alguien me estaba mirando, sabía que alguien me estaba como guiando, ayudando a que mi talento fuera explotado. Y eso también lo aprendí acá en el colegio con la enseñanza que ellos iban dando con respecto a Dios, pues que gira en torno al amor, en torno a ser una buena persona, en torno a ayudar al prójimo. Y eso lo fui entendiendo. Bueno, y hoy día tú también estás volcado a ayudar a los demás. Tú hoy día eres profesor de educación física y eres miembro o parte de la parte deportiva, director de la parte deportiva de La Pintana. Cuéntanos un poco qué estás haciendo ahí como aporte a la comuna de La Pintana, como profesor de deportes, de educación física. ¿Cómo estás devolviendo un poco la mano? ¿Cómo estás devolviendo la mano también en la fundación, siendo parte de la asociación de exalumnos? Sí, bueno, ya después salí de cuarto medio y me dediqué en 100% al deporte. Y después ya estudié técnico en deporte, me titulé, siempre también siendo atleta, igual seguía representando a la comuna, hasta que se pudo conectar el camino de ser profesor de la comuna y empecé a trabajar para la corporación de deportes de La Pintana y claro, hoy en día ya me dedico a eso, ese es mi trabajo. Entreno a niños de 6 a 8 años en fútbol y le hago también entrenamiento de atletismo a los juveniles y adultos de la comuna, donde sí veo mi forma de poder retribuir todo lo que yo he aprendido en estos años. O sea, poder enseñarles todo lo que yo sé y también ver que hay niños y jóvenes como yo que empezaron igual. Entonces me reflejo en ellos y digo, este niño tiene eso que yo lo veo y se al tiro cuando tienen algo diferente y ahí trato de ayudar mucho a los niños de proyección, jóvenes y los adultos también a poder que ellos sepan y tengan la convicción de que nunca va a ser tarde para poder mejorar su calidad de vida. Como le digo, al principio llegaba gente que no llega con cero intención al estadio, pero con el paso del tiempo, de los años o de unos par de meses, yo me siento ganador cuando me dicen, profe, tenía razón, ¿sabe qué? Hoy en día soy mucho más feliz que cuando antes que llegar al estadio. Ahí yo digo ya, está el trabajo se está haciendo bien. El deporte, así como me ayudó a mí, está ayudando a esta persona adulta, está ayudando a este niño, a este joven, así como lo hizo conmigo. Y ahí yo digo ya, esto, vamos bien, vamos súper bien. Es súper importante conversar con otra persona a propósito de algo similar, de la importancia de los referentes en la educación, en el deporte, en la vida, digamos. Y tú estás jugando parte de ese rol y en sectores vulnerables es aún más importante porque a veces se suple o se complementa lo que no está a veces tan bien en la familia por distintas razones. ¿Cómo es eso? ¿Cómo te sientes de ser parte de eso y cómo lo viviste cuando estabas con los profesores dentro del colegio? ¿Te pasaba algo así? Sí, ¿no? Sí, era como poder llegar donde otros llegaron, así como ya ver el deporte que el deporte, saber, yo siempre fui viendo que el deporte era un trampolín,
en un trampolín hacia una mejor calidad de vida. Y eso lo tengo como ya convencido de que es así. Y poder, era como, sabía que si seguía en ese camino, me iba a ir bien. Como que ya tenía ese convencido eso. No tenía ya, no había nada ni nadie que me iba a poder, no sé, decirme lo contrario. Y sí que ahí fui conociendo también un mundo diferente, un mundo totalmente nuevo para mí, como era el atletismo, porque no es un deporte popular. Aquí en este país el único deporte popular es el fútbol. Los demás son deportes que solo conocen las personas que lo hacen o las familias que tienen a alguien que lo hace. Entonces yo ya fui a mi corta edad, fui conociendo el atletismo y lo fui así como llevando a mi propia vida. ¿Y en qué te especializaste dentro del atletismo? ¿En velocidad? ¿En fondo? Comencé con velocidad. Comencé con velocidad. Me iba bien, igual o sea, soy rápido, me iba súper bien. Pero siempre tuve ese gusto por el fondo, por la resistencia. Siempre tuve esas como, no sé, más me gustaba dar vueltas a la cancha sin cansarme, y llegaba a ese punto en que decía, a ver cuántas vueltas puedo dar sin parar, y podía estar ahí dando vuelta y vuelta y no me cansaba. O sea, me cansaba, pero lo podía aguantar y resistir, que al final esto es como esa es la magia del atletismo, el que corre fondo, de poder resistir el dolor y tomarlo como, porque al final el cansancio igual es el dolor, y tomarlo como algo normal y poder aguantar ese cansancio. Entonces yo siempre tuve ese gusto por querer, siempre dije igual, le dije al profesor de atletismo, no, profe, yo quiero ser corredor de resistencia. Me dijo, Chito, si soy rápido, tenés cualidades, porque las postas siempre me colocaban al remate. Yeah. Al principio al remate, ¿por qué? Porque tenía eso ahí. Entonces era rápido y fui rápido y todo, pero no, al final me especialicé. Lo que sí, yo siempre he dicho, yo tuve una buena base del atletismo porque comencé como se tiene que comenzar. Comencé con velocidad, y de ahí fui pasando cada prueba como la vida correcta, correlativa del atletismo, que es velocidad, medio fondo, y ahora ya corro maratones. Pero comencé con velocidad. Y cuéntame un poco de tu registro, así yo tengo aquí algo anotado. Número 3 de Chile, número 5 sudamericano. Cuéntame un poco de eso. Sí, o sea, han sido mis logros más importantes que he tenido. A los 16 años fue ese logro, estando en el colegio igual. Pude clasificar al nacional. Bueno, como le dije al principio, comenzamos con los comunales, después ya eran torneos metropolitanos, y en los metropolitanos también me iba bien. Entonces ya después pasamos al torneo nacional, que es ahí donde ya vienen los mejores de cada región, y generalmente esos torneos, esas competencias, yo fui en ese tiempo en febrero, era en el verano, y fui a competir al torneo nacional de cross country en Chiloé, en Castro. Entonces ahí ya logré entrar entre los primeros 3 de Chile, que era el número 3, y con ese resultado pude clasificar al sudamericano, que fue en Uruguay, el sudamericano de cross country. Entonces allá en el sudamericano también logramos clasificar de partida. Eso fue para mí era algo. Fui al nacional solamente con el objetivo de estar entre los primeros 3. El año anterior había ido también al nacional de cross country y había quedado número 15, donde para mí fue un resultado malo, pero a lo mejor era solamente yo entendía eso, como que yo, no, muy malo. Me acuerdo que me frustré, pero al otro día de ese torneo nacional yo dije, ya, al otro año voy a estar entre los 3 mejores de Chile, y desde ahí empecé a entrenar para eso. Un año antes ya empecé a entrenar para el próximo verano estar entre los 3 mejores de Chile. Y lo pude lograr. Ya después, ya como le dije, fui al sudamericano, que cuando llegué al nacional no sabía
que era un clasificatorio. Entonces cuando ya logré el resultado, el profesor me dice, Chunchito, clasificamos al Sudamericano. Y ahí ya fue como, no lo pude asimilar, no lo creía mucho porque ya significaba de partida salir del país, que era algo también, un sueño que a lo mejor era a lo mejor entre comillas inalcanzable para mi familia. Salir del país, subirse a un avión, ir con la ropa de la selección chilena de atletismo. No, fue algo. Llegamos allá a Uruguay, un hotel 4 estrellas, a la orilla del Río de la Plata. Entonces, no, fueron momentos inolvidables y también uno de los mejores logros y experiencias de vida que he tenido yo como deportista. Felicitaciones. ¿Y qué te pasa cuando, también has participado en maratones? Claro. Boston, Berlín. Sí. Tienes un récord, lo tengo anotado por aquí, 2 horas, ¿cuánto? 2 horas 33. 33. Sí, ahí fui ya después fuimos cada vez más, siempre con ambición. Después del Sudamericano ya fuimos siempre buscando objetivos grandes, siempre ya sabiendo de que se podía seguir mejorando más, también sabiendo de que cada vez la competencia iba a ser más difícil, sabiendo también que al final podía seguir logrando mis sueños a través del deporte como lo venía haciendo hasta ese momento, porque desde mi inicio hasta el Sudamericano fue una época escolar, pero también ha sido una de mis mejores épocas como persona también. Crecí mucho en ese tiempo. Entonces ya después del escolar ya salimos de cuarto medio, la vida se pone más difícil, ya no hay recreo, ahora tenéis que empezar a ponerle y empecé a trabajar también, pero nunca renuncié al atletismo, nunca. Empecé a trabajar de forma de jornada completa en una bodega, de bodeguero, y trabajaba de 8 a 5:30 de la tarde, llegaba a las 7:30 a entrenar, entrenaba, terminaba cerca de las 10, 9:30 de la noche de entrenar, llegaba a la casa, tomaba 11, me acostaba, y así fue mi rutina, pero no, a pesar del cansancio por una jornada laboral, nunca renuncié a esa vida que ya venía llevando hace muchos años. Entonces también ahí fue otra clave, porque nunca renuncié. En esos tiempos fui viendo a mis amigos que también como fueron tomando otros caminos, el estudio, el trabajo, la familia, y a lo mejor por X motivo ellos fueron renunciando, ellos fueron les costaba mucho más o no lo sé, pero hasta hoy en día lo sigo haciendo tal cual. Hasta hoy en día sigo haciendo eso, esa forma de vida que hoy en día mis amigos de esos tiempos, cuando ven que he ido a Berlín, que he ido a Boston, me dicen, Chunchitos, que tú tuviste algo que ninguno de nosotros tuvo, que fue la perseverancia. Entonces soy el único que seguía en el camino, soy el único que seguía ahí entrenando, y me dicen, no sé cómo seguí entrenando como igual que hace 20, 15 años atrás. Entonces también eso yo digo es como le doy gracias a Dios en mis oraciones a veces por mantenerme ese fuego ahí despierto, latente, porque es amor por el deporte, es amor por querer seguir mejorando, por no quedarme como no sé, conforme con lo que he logrado, sino que seguir buscando más objetivos, seguir mejorando más, y hoy en día también le encontré otra motivación extra, que es muchos niños de mi comuna ya me ven como un referente, y para mí eso tiene mucho más valor que ya algo personal. Que una medalla. Claro. Oye, ¿y qué te pasa, por ponerlo en términos deportivos, cuando miras este inicio y dónde estás hoy día, como si miraras hacia atrás, así como miraras el punto de partida, cuando partiste esta carrera?
hoy día con 36 años, y cómo ves para adelante lo que sigue. ¿Qué te pasa cuando miras así como el camino recorrido de esta maratón que has seguido? Bueno, si miro hacia atrás y veo dónde estoy hoy en día, a lo mejor yo diría, no sé, a lo mejor ir un día a la pista de Nocedal, caminar y encontrarme con el chunchito de hace 20 años. Como lo que yo hacía, encontrármelo ahí dando vueltas en la pista solo. Y poder decirle que si me lo encontrara, obviamente le voy a decir que siga porque lo está haciendo muy bien. Porque ha ido logrando todo en la vida. Ha ido logrando que su familia se sienta orgullosa de él. Que ha ido logrando que su mamá, su papá, el día en que se vayan puedan irse tranquilos porque tuvieron un hijo que fue un orgullo y un referente para muchos niños de su comuna, de su entorno, de su población. Y para cerrar un poco, ¿qué le dirías a quienes nos escuchan, que algunos pueden estar interesados en apoyar a la Fundación Nocedal, y algunos han apoyado, algunos incluso durante muchos años, y que incluso pudieron hacer posible tu educación? ¿Qué le dirías a ellos que anónimamente han dado plata y hicieron posible que tú hoy día, en parte, obviamente también por tus tremendos méritos personales, pero también en parte ayudaron a que la Fundación pudiera darte una educación de calidad? Bueno, yo siempre supe de que nos apadrinaban. Con el paso de los años en el colegio fueron llegando esos rumores que a uno cuando chico no le importaba mucho, pero después fuimos escuchando cosas así, que habían padrinos que apoyaban la fundación, que eran los que pasaban el dinero para que el colegio se construyera, para, no sé, para que todo siga ahí. Y claro, uno lo fue entendiendo de una forma que en algún momento yo dije, me gustaría conocerlos, así como ya, no sé, saber que en algún momento alguien supo mi historia, porque también me lo dijeron una vez que alguien supo mi historia y me estaba apoyando en eso. Y fue como el sentimiento totalmente de gratitud, de decir gracias, porque al final gracias a ese apoyo, gracias al creer en el proyecto de la fundación, de que estaba en un lugar súper estigmatizado a nivel nacional, creyeron en ese proyecto de poder llegar a ese lugar y sacar jóvenes del círculo a lo mejor de la pobreza, pero educacional. Y lo hicieron conmigo. O sea, a mí me sacaron de ese círculo. Pude salir de ese círculo gracias a ese apoyo, pues gracias a esa educación, que esa educación que nos dieron la conecté con el deporte y fue el camino que yo elegí. Entonces es como siempre voy a estar agradecido, siempre cuando al lugar que voy, mis amigos saben cuáles fueron mis inicios y me recuerdan mis inicios a veces, y yo les digo, no, yo en el colegio voy a estar siempre agradecido porque ahí conocí el deporte y gracias a ese deporte hoy en día soy lo que soy, porque ahí es donde comenzó todo y es donde sigo. Y ese es tu lugar en la vida, y ese es tu talento, y lo has puesto al servicio de los demás. Muchas gracias, Ricardo Chunchito, por estos minutos de conversación. Gracias por abrirnos tu corazón y por tomarte el tiempo aquí de conversar con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Si quieres conocer más de estas historias y cambiar la vida de niños que lo necesitan, ingresa a nocedal.cl o síguenos en nuestras redes sociales.